Bien, chicos, ¿y qué pasa cuando la variable es cuantitativa, cantidades, pero continuas? Se pueden adoptar múltiples valores. Vamos a ver qué forma tendrían esos ejercicios. Tenemos este ejemplo aquí. Me dicen que hemos preguntado a un grupo de 20 chicos. Ya me están diciendo cuál es el número de datos, que son 20 chicos. ¿Cuál es su altura en centímetros? Y los resultados que hemos obtenido han sido los siguientes. Y tenemos un montón de cantidades diferentes. Elabora la tabla de frecuencias organizando los datos en intervalos de longitud 20. Esto de aquí es importante, organizando los datos en intervalos de longitud 20, porque esto lo que me va a marcar es que va a ir por intervalos, es decir, se trata de una cuantitativa continua y lo que voy a hacer es una tabla de frecuencias con una columna que ahora veremos que es un poco especial, un poco particular de este tipo de variables, y que además el gráfico estadístico se va a condicionar a un histograma, ¿vale? Aparece el concepto nuevo de amplitud. La amplitud es la longitud del intervalo. Os tengo que recordar que los intervalos se reflejan como tal con paréntesis y corchetes. Esto es importante. Quien no se coloque esos paréntesis y corchetes no tendrá bien esta tabla de frecuencias. Así que, por favor, vamos a prestar muchísima atención. Lo primero que hacemos es buscar cuál es el menor de los valores que yo tengo. Y el menor de los valores que yo tengo es 1,50, 150, ¿vale? Ese es el menor de los valores. Así que comenzaría mi primer intervalo con el 150. Como me están diciendo que los intervalos tienen que tener longitud 10, va desde el 150 hasta el 160, mi primer intervalo. Y el siguiente irá desde el 160 hasta el 170. Como veis, el 160 se repite en el primer y el segundo intervalo. Entonces no puede estar incluido los valores en los dos. Tendremos que incluirla en un solo intervalo. Se va a cerrar el intervalo por la izquierda y se va a dejar abierto siempre el intervalo por la derecha. Se va a dejar cerrado el intervalo por la izquierda y se va a dejar abierto por la derecha. Vamos a hacer esta lectura. Al cerrar el intervalo por la izquierda, estamos diciendo que estos dos valores están dentro del intervalo. Al dejar abierto el intervalo por la derecha, estamos diciendo que estos dos valores de aquí no están dentro del intervalo. Es decir, si yo tengo aquí que contar y poner la frecuencia absoluta, ¿cuántos valores hay entre 150 y 160? Tendría que contar 150, 151, 152, 153, 154, 55, 56, 157, 158 y 159. Tendría que ver cuántos hay. Vamos a echar un vistazo. Serían 1, 2, y si no he contado mal, no hay más. Es decir, que mi frecuencia absoluta, número de veces que se repite cada valor, para ese intervalo tendría dos valores dentro de ese intervalo. Vamos a mirar el 160. Hay aquí una medición de 160. Ese 160 no va incluido en este intervalo, va incluido en este, porque está cerrado por aquí, ¿vale? Es decir, que para el intervalo 160-170 habría que contar 160, 161, 162, 163, 164, 165, así hasta el 169. El 170 ya no. Vamos a ver cuántos valores hay dentro de este segundo intervalo. Tenemos 1, 2, tenemos 3, 4, 5, 6, 7 valores. Es decir, la frecuencia absoluta de ese intervalo sería 7. ¿Vale, chicos?
Así que hemos introducido dos conceptos nuevos que antes no manejábamos. El primero, el concepto de amplitud, que es la longitud del intervalo, desde dónde hasta dónde va. Y el segundo de los conceptos es este de corchetes y paréntesis, que es muy importante. ¿Cómo voy a borrar todo esto? ¿Cómo nos quedaría nuestra tabla de frecuencias? En realidad, nuestra tabla de frecuencias quedaría una cosa así. Quedaría prácticamente igual a lo que teníamos antes. Dadme un segundo que muevo esto. Quedaría prácticamente igual a lo que tenemos antes, pero se incluiría una pequeña cosa. Tendríamos la variable que estaría formada por esos intervalos, tendríamos mi frecuencia absoluta, absoluta acumulada, relativa, relativa acumulada y el porcentaje que se calculan exactamente igual. Pero fijaos que vamos a meter una nueva columna que se llama marca de clase. ¿Qué es esta marca de clase? La marca de clase es la mitad de mi intervalo. La mitad del intervalo 150-160 es 155. La mitad del intervalo 160-170 es 165. ¿Y por qué esto va a ser importante? Pues va a ser importante esa marca de clase porque me va a cambiar ligeramente alguna fórmula. Si me piden los parámetros de centralización, moda y mediana, la moda y la mediana van a permanecer exactamente igual. Haremos referencia en esa moda y mediana a la marca de clase y a la variable. Pero con respecto a la media aritmética, que recordáis si la fórmula era sumatorio de xi por fi partido de n, claro, ahora ya no voy a tener xi porque xi es un intervalo. ¿Con qué voy a trabajar? Pues voy a trabajar con la marca de clase por la frecuencia absoluta, ¿vale? Os recuerdo que esto era lo que antes llamábamos xi. Ahora, como xi es un intervalo, cogemos esa marca de clase. Y por tanto, ¿cómo se me quedarían también las fórmulas de la desviación típica? En parámetros de dispersión, el rango continuaría exactamente igual. El rango lo haríamos con la marca de clase, importante. Y la desviación típica se me quedaría como sumatorio de marca de clase al cuadrado por la frecuencia absoluta entre el número total de datos menos la media aritmética al cuadrado. Se queda exactamente igual, solo que teniendo en cuenta que aquí vamos a utilizar la marca de clase en lugar de los valores de la variable. Eso sería lo único diferente. Os recuerdo que este tipo de cuantitativas continuas o este tipo de variables que son cuantitativas continuas se representan con el diagrama, con el histograma, que es un diagrama que está representado por una serie de barras, pero están todas pegaditas, ¿vale? Donde los intervalos marcan el principio y el final de cada una de esas barras verticales. Muchas gracias, chicos.